Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda cumbre virtual de Sabe Infancia dedicada a los primeros años de vida. Estamos dichosas de presentarles a Margarita Alvear para conversar sobre crianza libre de golpes y castigos. Muy bienvenida, Margarita. Hola Diana, muchas gracias por invitarme. Feliz de participar en este proyecto tan bonito. Les quiero contar que Margarita es trabajadora social, especialista en trabajo social familiar y terapia familiar sistémica, magíster en terapia de familia y de pareja, con énfasis en crianza, co-creadora de Universo de Familias, un espacio dedicado a la reflexión y difusión de temas relacionados con la crianza y la vivencia de las paternidades y las maternidades. Bueno, Margarita, nos traes un tema que quisiéramos no tener que hablarlo, ¿verdad? Pero es tan esencial y tan recurrente en nuestra sociedad. Y lo primero que quisiera preguntarte es por qué hemos naturalizado la violencia, ¿cierto? O el maltrato como una forma de crianza. Diana, pues efectivamente, como lo cuentas, como nos lo dices, es un tema que ojalá no tuviéramos que hablarlo, pero afortunadamente podemos darle voz a este tema, nombrarlo, comprenderlo, entenderlo para poder tomar medidas respecto a lo que nosotros como cuidadores, como papás y mamás, podemos hacer por mejorar el mundo, por mejorar la calidad de la vida de estos chiquitines que serán los adultos del mañana. ¿Por qué naturalizamos la violencia? Para que nosotros los adultos lleguemos a sentir que es natural los comportamientos violentos, los malos tratos, los abusos hacia los niños, lo tuvimos que haber vivido. Es una situación que tuvo que haber estado presente en nuestra historia de crianza, en nuestra propia infancia y aprendimos que esa era la manera para criar y educar. Validamos desde ahí la violencia porque si las personas que más debieron habernos cuidado, protegido y respetado, hicieron eso con nosotros, pues nosotros lo asumimos como correcto. Entonces, el primer paso para comprender por qué sentimos que es natural un golpe, un grito, una amenaza, un castigo, cualquier tipo de maltrato en la crianza es porque lo traemos. Y tenemos que recordar que la violencia es un círculo vicioso que se repite de generación en generación. Y una vez una persona de ese círculo vicioso hace clic pensando que pueden existir otras maneras de tratar a los niños, otras maneras de acompañar esos momentos tan complejos en la crianza y en la infancia, que definitivamente son los que nos llevan a ejecutar un tipo de acompañamiento que no es tan respetuoso. Cuando una persona se pregunte por otras alternativas y por otras formas de acompañar esos momentos difíciles, ahí se puede romper un ciclo en esa familia. Pero de lo contrario, si no hay alguien que reflexione, que piense respecto a esto que hicieron, puede que esté muy naturalizado, pero no es lo correcto, no está bien. Esa es como la razón principal por la que podemos llegar a pensar que los malos tratos son los adecuados para corregir los comportamientos. ¿Por qué hablamos de comportamientos y por qué hablamos de corregir? Porque cuando un niño está en sus mejores momentos, pues no hay necesidad de tomar medidas al respecto. Es muy fácil la convivencia con un niño que emocionalmente está tranquilo, contento, pero recordemos que el ser humano no es plano y que las emociones forman parte de nuestro repertorio vital y que ante esos comportamientos donde expresamos emociones que no son tan ricas, que no son tan placenteras, que son disfóricas, emociones como la rabia, la frustración, la tristeza, pues los comportamientos suelen ser muy alterados. En los niños pequeños se da lo que conocemos como las pataletas, que son realmente explosiones emocionales, y esos son los momentos donde un niño está más vulnerable a ser maltratado. Aquí, Diana, me parece muy importante que hablemos acerca del concepto de violencia, porque lo que
que podemos entender como violencia, puede que tengamos un referente como que haya sangre, que haya morados, golpes, que sea algo visible, pero la violencia trasciende todo eso que es visible a nuestros ojos o que nos cause un dolor físico en nuestro cuerpo. Violencia es todo aquello que atente contra el bienestar de una persona, de un ser humano, es todo aquel comportamiento que no es respetuoso con el otro. En este caso vamos a hablar de nuestros hijos, de nuestras hijas, y también estamos hablando de golpes, gritos, chantajes, amenazas, castigos, retirar el afecto en esos momentos o retirar privilegios, todo aquello que no sea respetuoso con el bienestar del otro, con el sano desarrollo, es un maltrato o lo podemos considerar como violencia. Muchas personas que nos están escuchando se preguntarán, bueno, entonces, ¿qué hago yo cuando no me hace caso, cuando no obedece, cuando le tengo que repetir de una y mil formas que ya es hora de ponerse la pijama, que ya es hora de lavarse los dientes, que ya es hora de bañarnos? ¿Cómo acompaño el que no me escuche o que esté tan concentrado o tan feliz haciendo otras cosas? Eso lo vamos a ver más adelante en el transcurso de nuestra charla, pero me parece muy importante dejar claro desde ahora que el maltrato y la violencia es todo aquello que los adultos utilizamos para corregir aquellas conductas que consideramos inapropiadas, que a nuestros ojos no están bien. También recordemos que la infancia por naturaleza es inmadura, es ese periodo de aprendizaje, de crecimiento, de desarrollo de habilidades y que por naturaleza un niño es inmaduro, por naturaleza un niño se mueve, por naturaleza un niño es explorador, por naturaleza. El niño es transgresor de la norma. A partir de esa transgresión, el ser humano aprende y forma parte del desarrollo evolutivo natural, normal. Precisamente esos son el tipo de cosas que debemos comprender para naturalizar, saber que nuestro hijo está bien como está, a pesar de que tenga esas explosiones emocionales. A ningún papá, ninguna mamá, yo soy mamá, podemos decir que una explosión emocional de nuestro hijo es rica o que es chévere de acompañar. No, es un momento difícil, a nosotros nos ocasiona mucho malestar también y es ahí donde debemos revisar por qué ese comportamiento de mi hijo está generando esto en mí y qué voy a hacer yo para acompañar y para guiar, para educar ese comportamiento que no me gusta de mi hijo de una manera respetuosa. Hay una última situación que quisiera comentarte, Diana, e invitar a la reflexión respecto a que si consideramos nuestra propia crianza, tenemos como un ejercicio de reflexión, de mirar qué nos pasó en esos momentos donde no estábamos bien, donde fuimos golpeados, donde nos gritaron, donde nos castigaron, qué hicieron con nosotros, qué estamos repitiendo. Muchos padres actuales sienten que aceptar que en su propia infancia fueron violentados o fueron maltratados, sienten eso como un conflicto de lealtades con sus papás. Y yo quiero contarles que hacer una evaluación de la propia crianza no tiene nada que ver con hacer una evaluación del papá y la mamá. Ellos hicieron con nosotros lo que pudieron, como mejor lo pudieron hacer. Pero hoy, en este momento, con los avances de la neurociencia afectiva, con los avances con todo lo que conocemos ahora sobre el desarrollo evolutivo, sabemos que esos malos tratos en la infancia tienen unas secuelas enormes en nuestro desarrollo. Por eso es que somos tantos los adultos que estamos haciendo ejercicios para aprender a regularnos emocionalmente, a validar nuestras emociones, a querernos nosotros mismos, a tener mejores relaciones con los demás. No está mal aceptar que quizá en nuestra crianza hubo cosas que no debieron haber sucedido, porque seguramente sí hubo muchísimas que podemos replicar, pero ese tipo de situaciones donde fuimos violentados, nosotros no las podemos reproducir. No podemos reproducir la violencia ni los malos tratos en nombre ni de la educación ni del amor.
porque yo no te maltrato si te amo. Si te amo, te bien trato y te acompaño para que aprendas y desarrolles habilidades que vas a fortalecer a lo largo del camino. Para eso es la infancia, para aprender, y para eso estamos los papás, para acompañar ese proceso de aprendizaje, que no es una carretera plana, sino que es una aventura con subidas y bajadas, con emociones intensas, luego con momentos de más calma, con momentos de mucha alegría, con momentos muy estresantes, y eso es todo lo que vamos a dialogar hoy en nuestra charla. Claro que sí, Margarita. Y podríamos comentar también cuáles son las consecuencias en el fondo que tiene para un niño, niña o niña crecer en un hogar con golpes y castigos. En el fondo poder describir esas consecuencias. Bueno, recordemos que es muy importante siempre que tengamos presente que la violencia trasciende el hecho de los golpes, de lo que es muy físico, de lo que es muy visible. La violencia son todas aquellas actitudes y comportamientos que tenemos con el otro que le pueden ocasionar malestar, que lo ponen en riesgo, donde nosotros no respetamos la identidad, el ser esencial del otro, porque queremos de alguna manera imponer nuestra voluntad, que el otro aprenda algo. Pero tenemos que tener claro que cuando tenemos comportamientos o malos tratos con nuestros hijos, cuando hay un comportamiento que no consideramos adecuado, eso no va a pasar a la comprensión real del niño ni al aprendizaje, porque nosotros los seres humanos no aprendemos cuando hay malestar. Y ese es un gran malentendido que asumimos muchos de los adultos, y es que te pego para que aprendas. Te grito para que dejes de gritar, te sacudo para que puedas entender algo. Lo que hacen esos comportamientos en el cerebro de una persona es paralizarlo. La persona deja de hacer esa conducta que a nosotros no nos gusta, pero no hay una comprensión, no hay un proceso de aprendizaje que sea significativo, y por eso esa conducta puede volverse a repetir, a repetir y a repetir. Cuando nosotros utilizamos los malos tratos con nuestros hijos para que aprendan algo o para que dejen de hacer algo, lo que estamos desarrollando en ellos es obediencia y sumisión. Dos características muy peligrosas en una persona, porque van a aprender que deben obedecer a ciegas cualquier mandato o cualquier situación en la que ellos no tengan manera de decidir, de elegir, porque ya perdieron como o están perdiendo esa capacidad de sentir esa conexión consigo mismos y con lo que ellos quieren de verdad. Pierden también la capacidad de su criterio para poder visualizar qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien, qué es lo que ellos sienten como algo que sí o como algo que ellos dicen, no, mi intuición me dice que no, se desconectan. Una personalidad sumisa, una personalidad obediente es aquella que va a permitir que se cometan muchísimos abusos a lo largo de su vida. Es una persona que está en riesgo de establecer relaciones de violencia, donde puede ser ella la persona que asuma un papel pasivo ante la violencia y sea el receptor de esos comportamientos agresivos en sus relaciones sociales, llámese de amistad, de pareja, en el trabajo, o asumiendo también un papel activo como agente violento, ¿cierto? Entonces son muchísimas las situaciones, el desarrollo de esa sumisión, de esa obediencia, le quitamos las posibilidades de escucharse a sí mismo con eso que le gusta a él, con eso que su intuición y que su fuerza vital le indican, porque lo desconectamos. Otra de las situaciones que se pueden fortalecer o que se pueden desarrollar son personalidades muy débiles. Es el desarrollo de una personalidad donde el ser humano deja de quererse a sí mismo por estar complaciendo a los otros, por estar sintiendo que lo mío no es tan importante como lo del otro sí puede llegar a serlo. Le estamos enseñando que el cuerpo de ese niño nos pertenece, porque yo puedo pegarte. No le estamos enseñando que nadie, ni siquiera yo que soy tu mamá, tu papá, te puedo pegar. Tu cuerpo no te pertenece. También con las mismas implicaciones de la sumisión y la obediencia a largo plazo.
Y finalmente, pues encontramos adultos que llevan en sus hombros el peso de ese desamor que sintieron de niños y pues que no desarrollaron para ellos mismos como adultos. Esto transformado en muchas veces psicopatología, dificultades en el desarrollo de sus habilidades sociales, de establecer las relaciones, inseguridades. Son muchísimas las consecuencias adicional que estamos aportando, estamos contribuyendo a una sociedad violenta. Son muchos los autores que definen cómo el mundo podría cambiar en un mundo más humano, más amable, más respetuoso, más bondadoso, en todo el buen sentido de la palabra, si solo con una generación de niños bien tratados podemos llegar a ese momento, a ese punto. Entonces, no solamente son consecuencias para ese ser humano que recibe tratos inadecuados, sino para la salud social en general. Así es, Margarita. ¿Y cómo nosotros podríamos entregarle recomendaciones, ideas, reflexiones a las madres, padres para hacer este tránsito, ¿cierto? Desde una crianza violenta hacia una crianza amorosa, respetuosa, porque podemos hacer algo al respecto, ¿cierto? Claro que sí. El primer paso es evaluar, es hacer una revisión y pensarme muy bien en ese niño que yo fui, cuál fue el trato que recibí. Identificar ese buen trato es tan válido como identificar ese mal trato que recibí. No es un ejercicio de señalar lo que hiciste papi conmigo o lo que hiciste mami conmigo. No, no es ese ejercicio de juzgar ni señalar al papá y a la mamá o a quienes nos criaron. Es un ejercicio de comprendernos nosotros ahora como adultos, comprender esas reacciones automáticas que tenemos o esas maneras de acompañar, de corregir a nuestros hijos, de corregir a nuestros niños. Y si encuentro esas situaciones que fueron violentas, aceptarlas como tal, comprenderlas como tal. Eh, una de las cosas es que muchos adultos defienden esos golpes porque yo me los merecía, o si no me lo hubieran dado, pues no sería el hombre que soy ahora, no sería la mujer que soy ahora. Y serías mucho más sano, estarías más tranquilo, no estarías lidiando con la dificultad de, pues una dificultad, aceptar la violencia y naturalizarla y reproducirla. Es una dificultad y es un problema enorme. Entonces, lo primero, sé que es una situación un poco compleja, cambiar como la mirada de, pero si yo he golpeado, he gritado, he regañado, he castigado, he humillado a mi hijo, ¿ahora qué voy a hacer? Hay muchas cosas que pueden hacerse, pero si nosotros no vamos desde la raíz, pues va a ser muy difícil adoptar comportamientos que perduren en el tiempo. Lo primero es, primero aceptar eso y revisar qué otras alternativas hay. Y hay miles de alternativas, miles de ideas. Lo que le funciona a una familia puede que no le funcione a otra, o lo que me funcionó hoy puede que no me funcione mañana. Pero lo primero es reconocer que el camino de la violencia y de maltrato no es la vía, no le estamos aportando nada a nuestros hijos. Estamos, mejor dicho, aportando para un desarrollo que puede tener bastantes dificultades, un desarrollo que no va a ser sano. Eh, Otra de las cosas es empezar a revisar, a comprender el funcionamiento del desarrollo del ser humano, comprender un poco las etapas evolutivas. Ser papá y ser mamá no es algo que se nos da simplemente porque biológicamente nos embarazamos y dimos a luz un hijo. Es una tarea de continuo aprendizaje. Podemos leer, tenemos autores muy inspiradores, tenemos desarrollos, como lo decíamos ahorita, a nivel de las neurociencias afectivas en un lenguaje bastante amable. Hay autores muy inspiradores como Gaudencio Rodríguez Juárez, mexicano, autor de Cero Golpes. Está Dan Siegel con el cerebro afirmativo del niño. Está Yolanda González Vara con Educar sin miedo a malcriar. Y podría quedarme aquí citando miles y miles de autores que pueden brindarnos información genial para poder entender los comportamientos de nuestros hijos y cómo poderlos acompañar. No es lo mismo el comportamiento de un niño de 2 o 3 años a nivel de su emoción y cómo tramita su emoción, que realmente no hay trámite, ahí lo que tiene que haber es un acompañamiento adulto para que ese niño
logre la calma, la regulación emocional, logre estabilizarse y desde ese momento empezar a aprender estrategias para autorregularse más adelante. Un niño ya de 8 años no se va a tirar al piso porque la galleta se le partió o porque no le dimos el vaso color aguamarina que quería, ¿cierto? Entonces, si empezamos a comprender un poco ese momento evolutivo, podemos comprender los comportamientos que son normales y esperados de la edad y podemos atender y acompañar con mayor respeto, con mayor comprensión, con mayor compasión ese comportamiento donde nuestro hijo la está pasando mal. Para nosotros, repito, no es lo más delicioso que nuestro hijo explote cuando estamos en la calle apurados y él quiso entrar a la tienda de juguetes, pero sí comprendemos que es natural, que no solamente mi hijo lo hace, lo pueden hacer muchos, pues vamos a desarrollar otras habilidades y otra manera de acompañar ese momento. Así podría quedarme nombrando muchas situaciones que ocurren a lo largo de la etapa vital y de la etapa del desarrollo, sobre todo en la primera infancia, aunque en la adolescencia también se ven muchos otros comportamientos, pero nosotros los papás somos los que tenemos que adquirir esas herramientas. El niño no tiene que leerse ningún libro y no solamente son libros, si no nos gusta leer, pues escuchemos los profesionales, vamos a una consulta de crianza, revisemos con otros papás que tengan una forma de crianza similar a la nuestra, cómo hacen ellos en esos momentos. Al principio, cuando comencé a trabajar con mamás y con papás, me generaba mucha inquietud porque los papás estaban tan preocupados con comportamientos que eran naturales de los hijos. ¿Por qué mi niña de 3 años no se sienta juiciosa a comer hasta que termina la comida? ¿Por qué no le puede poner, esto en pandemia, por qué no le puede poner atención a su profesora y quedarse sentadita en el computador? Es que será que tiene algún problema, que se está despertando todas las noches. Tantos comportamientos que si un papá y una mamá supieran que son esperados, que son naturales, que no solo es mi hijo, sino todos los hijos del mundo de esa edad pueden presentar conductas muy similares, pues nosotros bajaríamos la guardia, disminuiríamos esas expectativas que tenemos respecto al comportamiento de nuestro hijo, nos pondríamos más a su nivel y tendríamos mucho más empatía. Porque comprendemos qué es lo que él está sintiendo y que no necesita un sermón, no necesita que lo tratemos fuerte, que le peguemos, necesita un poco de empatía, necesita que le validemos su emoción, que él comprenda que eso que está sintiendo es válido simplemente porque lo está sintiendo. Lo demás, que viene con una explosión emocional, es lo que nosotros debemos revisar para ver cómo lo vamos a acompañar. Con una explosión emocional pueden haber golpes, pueden haber accidentes, pueden tirarse objetos, ¿cierto? Entonces, esos son el tipo de situaciones a los que nosotros les ponemos límite para que no vaya a haber un herido, para que no vaya a haber un accidente, pero la emoción se valida. Esa es otra de las situaciones. Primero, revisar nuestra historia de vida. Segundo, aprender acerca del mundo de los niños. Hay una autora que se llama Berna Iskandar, tiene un espacio divino que se llama Conoce mi mundo. Ella trabaja mucho el tema de las etapas evolutivas de la infancia. Entonces, si conocemos más qué es lo esperado de cada etapa de mi hijo a nivel de su desarrollo, a nivel emocional, pues vamos a tener unas expectativas más aterrizadas y más herramientas para acompañar esos momentos. El acompañamiento emocional es supremamente importante porque es el que nos va a dar una base para nosotros regularnos a lo largo de nuestra vida. Vemos muchos adultos que en un conflicto en el banco se pueden llegar a dar puños o porque alguien frenó en seco y nosotros casi nos vamos encima de él, pues entonces me bajo del carro y voy y le doy puños al conductor del frente, al señor que frenó. Todas esas situaciones se presentan con los adultos porque tienen una dificultad enorme para regular esas emociones que nos mueven el piso, que nos dejan con esa descarga química que nos provoca huir o atacar, pero nosotros aprendemos a regular esas emociones es en la infancia, con el acompañamiento tan vital de esas figuras de apego, esas figuras que son representativas para nosotros.
¿Qué tenemos que pensar los papás en esos momentos? Primero, no voy a tratar a mi hijo como yo no permitiría que nadie lo tratara. Voy a tratar a mi hijo como yo quisiera ver que lo trataran, como yo quisiera ser tratado en esos momentos. Validar la emoción es entender y decirle, sí, mi amor, tienes mucha rabia, te querías quedar más tiempo en este columpio, pero pues se está haciendo de noche, este es momento de irnos a la casa, pero que se siente triste, sí, que quisiera quedarse más tiempo en el columpio, sí, podemos, no. Que quería el carrito del niño que está jugando al lado con él y el niño no se lo quiere prestar, el niño va a entrar en un estado de, pero ¿por qué no? Mi amor, no es un carrito tuyo, es el carro del amiguito, sí, tienes rabia. Yo sé, mi amor, acompañar en la regulación emocional es muy diferente de negar la emoción. No la negamos, la aceptamos, la acompañamos y luego va a venir la calma. Solo cuando el niño está en calma es que podemos entrar a razonar con él si cabe. ¿Por qué si cabe? Porque si el niño está muy pequeñito, todo el sermón que nosotros le demos después de una pataleta no va a ser recibido porque pues no tiene esa capacidad. Nosotros podemos ser muy concretos con ellos de decirle, te entiendo mi amor, tienes rabia, y luego invitarlo a hacer otra actividad o a hacer otra cosa cuando ya esté en calma. Otra de las situaciones que debemos tener muy presentes es que algo que nos ayuda a salvaguardar la tranquilidad, el ambiente relajado en nuestra casa es una buena estructura de límites y normas, que son lo que va a garantizar precisamente que todos estemos bien. Y son diferentes límites y son diferentes normas. El límite, como su nombre lo indica, es una barrera, es una contención que nos está protegiendo, que sirve para protegernos. Ese no se negocia, porque si se negocia podemos estar en riesgo. ¿Cuáles son los límites, por ejemplo, en una casa? Son diferentes en todas las casas. Voy a hablar de un ejemplo. En esta casa nosotros no nos gritamos. En esta casa nosotros no nos golpeamos. En esta casa nosotros no nos tratamos mal. En esta casa los niños pequeños no están en el fogón con el fuego. En esta casa no se juega con los cuchillos. Esos son límites que si se transgreden, todos estamos en riesgo, no solamente en riesgo físico, sino que también se pone en peligro el ambiente emocional o se pone en peligro mi salud, ¿cierto? Emocional, porque o me siento maltratado o me siento gritado o de pronto mi hijo está con un cuchillo, ya sabemos lo que puede pasar. Los límites van cambiando, sí van evolucionando a lo largo pues, del proceso evolutivo. Un niño más mayorcito puede entrar a la cocina sin riesgos como un niño pequeño. Esos límites se dialogan, esos límites son explícitos, esos límites no pueden ocupar una lista larguísima porque si no entonces los niños no van a tener un marco de acción suficiente amplio para poderse mover, explorar. Esos son los límites. Tenemos que tener claro que nos protegen, no se negocian, se transgreden, sí. Y hablábamos ahora al inicio que la transgresión forma parte del desarrollo y los niños pequeños van a estar tratando de transgredir, no como una estrategia pensada para molestar al papá o molestar a la mamá, sino como parte de su curiosidad natural. Ellos van a querer saber qué es lo que hay detrás de ese cajón que no puede abrirse y es responsabilidad del adulto saber que la curiosidad es una particularidad infantil que le permite ensayar, descubrir, equivocarse. Entonces, yo como responsable del cuidado de mi hijo, pues voy a velar porque el cajón de los cuchillos, ellos no lo pueden abrir fácilmente. El cajón donde están los medicamentos, esto para el caso de niños muy pequeños, ¿cierto? ¿Cómo otro límite puede transgredirse? El niño en medio de una pataleta me pegó con un puño y yo tratando de contenerlo, ¿cierto? Eh, Nada que hacer, ya me pegó. Respecto a que yo entonces voy a coger y hacerle lo mismo, no, hijo, me pegaste, me golpeaste. ¿Qué tiene esa transgresión? Una consecuencia. Y la consecuencia es que quizá yo voy a estar muy adolorida y no quiera estar más ahí con los gritos. Recuerda que aquí en esta casa no te permito los gritos. Nosotros aquí no nos gritamos, nosotros aquí no nos maltratamos. Ya, no más.
Esos son los límites. Nosotros les ponemos un límite, les ponemos una barrera, les ponemos un muro. Se transgreden, sí, forma parte natural, tienen consecuencias también, pero son consecuencias naturales. Son consecuencias que se dan como resultado directo de la acción que ese niño hizo o que esta persona adulta hizo. Las consecuencias naturales son lo que nos permite a los seres humanos aprender significativamente de aquellas situaciones que no eran las correctas. Y esa es la manera como nuestro cerebro aprende, cuando hay una relación directa entre el acto y lo que pasó como consecuencia de ese acto. Y es la propuesta para educar sin violencia, es la propuesta para educar sin gritos, es la propuesta para educar sin golpes y sin castigos. Todo acto tiene consecuencias naturales, absolutamente todo. Unas consecuencias naturales pueden no ser tan positivas y otras pueden ser muy positivas, pero tenemos que aprender como adultos a dejar el miedo a perder el control, a confiar en ese desarrollo y en todas las posibilidades que trae ese ser único que es nuestro hijo, un ser que es diferente de cualquier otro niño, que su desarrollo también va a ser diferente de cualquier otro niño y que es un niño muy diferente del que yo me imagino acá. Cuando suelto ese temor a dejar de idealizar a mi hijo, puedo empezar a aceptar incondicionalmente a ese hijo que tengo ahí al frente. Aceptar incondicionalmente no es permitir que haga todo lo que él quiere hacer, aceptarlo en su persona, en su ser, en su esencia, pero sabiendo que hay situaciones específicas y situaciones de vida donde yo como papá, yo como mamá, voy a acompañarlo, voy a hacer esa guía, voy a hacer para darle alternativas y que aprenda otros caminos para desarrollar las cosas, ¿cierto? Hablábamos ahorita entonces de los límites, ahora vamos a hablar de las normas. Las normas son aquellas situaciones que sí pueden ser flexibles dentro de la casa, que sí pueden negociarse, pero que también nos permiten tener un ambiente tranquilo, tranquilo, relajado, mmm, equilibrado. Por ejemplo, eh, muchos papás y muchas mamás pues, le permiten a sus hijos ver televisión, jugar con las tabletas, pero sabemos la dificultad que le da a los niños o que nos da a veces a los adultos regular ese tiempo en pantalla. Entonces, el ejemplo de una de las normas puede ser, vamos a ver 2 capítulos de la serie que se vayan a ver, vamos a ver esta película, luego de la película apagamos y no más pantalla. Esos son el tipo de cosas que pueden negociarse. Que te quieres bañar después del desayuno. Está bien, son 2 cosas que tienen que hacerse, sí, desayunar y bañarnos, pero ¿qué le quita uno a la otra, cierto? O sea, cada familia va a ir mirando hasta qué punto se puede negociar, hasta qué punto es tan necesario decir ese no radical, porque entonces vamos a generar ese ambiente tranquilo. Es lo que más puede llegar a generar malos tratos, que ante una orden que yo como adulto que considere que tiene que darse porque es vital, nosotros nos pensemos, es tan vital eso que le voy a pedir, es tan necesario eso que le voy a pedir o eso que le voy a negar, y si tengo que hacerlo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo se lo voy a decir? Si he probado diciéndoselo a distancia y eso no está teniendo un efecto o el efecto que yo quiero, ¿qué otra manera puedo probar para lograr que me entienda y me escuche y que no implique el grito desaforado o ya irnos y cogerlo del bracito y llevarlo a donde nosotros queremos que él vaya? Ujú. Margarita, la verdad es que tu claridad para plantear los temas es maravillosa. Estoy súper interesada, movilizada, inspirada y yo creo que eso también sin duda les está pasando a las familias que te están mirando en este momento. Quería también reflexionar contigo que hay un camino bien virtuoso en lo que propones, porque básicamente la crianza amorosa también implica adultos amorosos, ¿cierto? Que hicieron ese recorrido de sanarse, de fortalecer su autoestima, todo lo que en el fondo has enunciado parece ser un camino que los adultos recorremos con nosotros mismos y luego somos capaces de
también compartirlo y de transmitirlo y entregarlo a nuestros niños y niñas. Entonces, luego es muy virtuoso porque me sano yo, mejoro yo como adulto, me vivo la vida de un lugar, desde un lugar, ¿cierto? Integrado, cariñoso, seguro, y por lo tanto mis vínculos con mi pareja, con los demás y por supuesto con los niños y niñas mejoran. Entonces desde ahí pareciera ser justamente que, como tú decías, una generación bien tratante podría permitir que nuestra sociedad en general pudiera, ¿cierto?, transformarse, porque hoy día uno dice, ¿cómo es posible que podamos vivir de esta manera? Y te quería preguntar, porque justamente, como vemos, estamos viviendo un momento extraordinario, ¿verdad? Como una pandemia, una crisis sanitaria eh, importante en la historia humana. Hemos visto en muchos países, al menos en Chile ha pasado y he visto que en otros países también, ha aumentado la violencia en las familias hacia los niños durante la pandemia. Eh, ¿Cómo podemos entregar un mensaje a los padres, madres en este contexto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurre esto? Claro, Diana. Mira, es una realidad que nos plantea muchas emociones encontradas a partir de la incertidumbre, pues porque no sabemos qué va a pasar con el virus, no sabemos cuál va a ser el futuro de muchas cosas. A nivel laboral, pues muchos adultos pueden sentir mucha preocupación porque no saben si su empleo se va a mantener o si su propia empresa va a lograr sobrevivir. Hay muchas situaciones que se han modificado, mucho desempleo, empresas que cerraron, y todo eso no solamente repercute a nivel administrativo, en la economía, en el cierre de empresas, sino que cada uno de esos dueños o de esos trabajadores o de esos empleados tienen una familia. Y eso aporrea, obviamente, el ambiente en el hogar, aporrea lo que está sucediendo al interior, aporrea nuestras relaciones, estamos preocupados, tenemos incertidumbre, tenemos temor por nuestra salud, tememos por nuestros seres queridos y todo eso confluye para que podamos estar más estresados. Nada de lo que hacemos en la casa, de la rutina familiar o de nuestras obligaciones familiares cambia, pero sí ha cambiado el cómo nos movemos y cómo obtenemos los recursos. Recordemos, Diana, que a mayor estrés tenemos menos facultades o menos habilidades para poder acompañar emocionalmente a nuestra familia, específicamente a nuestros hijos pequeños que pueden estar más demandantes por esta situación. Ellos de pronto no pueden entender muy bien por qué el papá y la mamá están todo el tiempo en la casa, porque además no pueden estar todo el tiempo poniéndoles cuidado. Si antes el papá y la mamá estaban los fines de semana y era un tiempo relajado de compartir en familia, pues ellos puede que lo asuman de esa manera. Entonces quieren estar con nosotros, pero nosotros no podemos dejar de atender ni el trabajo, ni la cocina, ni el aseo del hogar. Tenemos que responder a lo mismo, pero con una carga, una demanda emocional que es mucho más grande. Siempre tengamos presente que si estamos muy estresados va a ser más difícil conectar con las necesidades de los otros, conectar con las necesidades de nuestros hijos y responder de manera sensible a esas necesidades. Nuestros hijos por su parte pueden haber presentado o pueden estar presentando situaciones que a nuestros ojos son incomprensibles, situaciones como que se devolvieron en algunos hitos del desarrollo en los que habían avanzado. Hay niños que volvieron a orinarse en la cama, niños que necesitaron nuevamente ponerse pañales, niños que hablaban y que pues ya no están hablando, o niños que ya no necesitaban tanto de estar tan cerquita de la mamá o tan cerquita del papá, pues otra vez quieren estar pegados y que uno los cargue todo el tiempo. Pueden estar sucediendo situaciones que los niños con su forma de expresarlo, pues nos puedan estar añadiendo preocupaciones, añadiendo estrés y pues también añadiendo momentos que pueden ser violentos. Nosotros podemos entonces comportarnos de una manera que no es la más adecuada ante esas demandas. Yo puedo hacerles algunas recomendaciones para que esa carga de estrés sea un poco menor y logremos atender lo que tenemos que atender teniendo en cuenta qué es aquello que es prioritario.
cuáles son esas cosas que definitivamente se tienen que hacer y cómo nos vamos a organizar, reestructurando o estableciendo, recordando muy bien ese esquema de límites y normas que tenemos en la casa y nosotros asumiéndolos también. Los límites y las normas no solo son para nuestros hijos pequeños. Si en esta casa no se grita, yo tampoco grito. Si en esta casa no se pega, yo como mamá tampoco pego. Lo que yo no quiero que mis hijos lo hagan, pues yo tampoco lo hago, ni con ellos ni con nadie. Y ahí recordemos que el ejemplo es el mayor maestro. Los niños aprenden más de lo que ven de su papá y de su mamá o de los adultos que son muy importantes para él que de lo que nosotros les decimos. Esta es la mejor oportunidad ahora que estamos conviviendo con ellos tanto tiempo para nosotros mostrarle a ellos, pero sobre todo, como lo decías ahorita, en ese camino de aprendizaje y de crecimiento interior, nosotros mismos aprender nuevas maneras de relacionarnos con ellos. Aquí, Diana, me parece muy, muy importante mencionar la falla y mencionar el error. No está mal equivocarnos como padres. Como hablábamos ahora, la equivocación forma parte del aprendizaje y nosotros nunca, el ser humano jamás deja de aprender y como padres nos equivocamos muchas veces. Eh, Qué rico disculparnos, pero no solamente mostrarle a nuestros hijos que estamos reconociendo que tuvimos un error, porque la disculpa se queda ahí. El hijo siempre nos va a disculpar porque él nos ama incondicionalmente. Para él, nosotros somos lo mejor que puede existir. Nos van a amar, tratémoslos como los tratemos, entonces tratémoslos como nosotros quisiéramos que cualquier otro ser humano los tratara. Reconozcamos, hijo, ayer estaba muy enojada, te grité fuerte y quiero que me disculpes, pero no se queda ahí. Porque yo, o sea, eso no se queda ahí. Tengo que seguir para reparar ese daño, para reparar esa falla. Yo no te debía haber gritado de esa manera. Y te prometo que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para encontrar otras maneras en momentos similares. Le estoy dando la información a ese hijo que esa equivocación mía es mi responsabilidad, no es la responsabilidad de él. Y también le estoy enseñando que los errores los reconocemos y que ante el daño debe haber una reparación y que esa reparación debe tener una continuidad. Entonces, no solamente para este tiempo de pandemia, donde podemos estar más explosivos, más estresados, donde esas relaciones familiares pueden estar un poco más alteradas, sino que es un ejercicio de aprendizaje para la vida y de aprendizaje para nosotros como papás y de enseñanza para ellos como nuestros hijos que están aprendiendo y que están aprendiendo porque ellos van a repetir esa historia con sus otras generaciones y también van a hacer una evaluación de qué pasó conmigo, que fue maravilloso, y qué pasó conmigo que no debió haber pasado y que yo no lo voy a repetir. Pero nosotros en este momento, en esta generación, tenemos esa responsabilidad, no de no equivocarnos. Todos nos equivocamos y ahí me incluyo yo. Yo, además de ser una profesional, soy un ser humano y soy mamá y también me equivoco. Y ese es el ejercicio diario. Si nos caemos, nos levantamos, revisamos qué fue en lo que fallamos y seguimos adelante. Perfecto, Margarita. También me hace pensar en este contexto como una oportunidad para aprender a regularnos emocionalmente, para aprender como familia a ser familias resilientes, como de alguna forma los niños, niñas ven cómo sus padres enfrentan este momento, cómo resuelven las dificultades y por supuesto ese ejemplo que les podemos transmitir posiblemente también los acompañe y los ayude a ellos, ¿verdad? En situaciones como estas más adelante. Así que también ver todas las oportunidades que nos ofrece este escenario tan desafiante. Estamos ya terminando con nuestra entrevista, nuestra conferencia. Me encantaría, Margarita, preguntarte muchas cosas. Ha sido demasiado esclarecedor tu aporte, pero quisiera finalmente, antes de concluir, que tú pudieras entregarnos algún mensaje, alguna recomendación que te parezca clave compartir
con las familias, madres, padres, cuidadores que te están viendo? Diana, pues yo creo que es muy importante que todos los papás, las mamás, las familias, esos adultos que somos ejemplo, los maestros, los profesionales, todos los que tenemos relación directa o indirecta con la infancia, que sepamos que es en la infancia donde se siembran las semillas de la personalidad, que es en la infancia donde se siembran las semillas de la salud mental, que es en la infancia donde se siembran las semillas de la salud social, que es en la infancia donde tenemos absolutamente todo el terreno para cultivar esa paz tan anhelada que soñamos, disminuir las tasas de violencia y que las familias, los papás, las mamás tenemos en nuestras manos ese tesoro, que cada uno de nuestros hijos es único. Bajemos esas expectativas que tenemos del niño ideal para que podamos abrir los ojos y ver a ese niño real que la vida nos regaló, ese niño real que vino a enseñarnos tanto de nosotros y que nos está entregando su vida literalmente para nosotros poderlo regar como una semillita y permitirle florecer con lo que Él vino a este mundo. Y por último, que nos quitemos de la idea esa, de la mente esa loca idea de que para que un niño pueda aprender tenemos que hacerlo sentir mal. Recordemos que del malestar el niño no interioriza, pero que desde el bienestar el niño va a aprender absolutamente todo lo que él necesite, él desea y que es lo que finalmente nos va a permitir a nosotros como padres acompañar ese camino de la mejor manera. Muchas gracias, Margarita, por tu tiempo, por tu recorrido, por tu experiencia, por la sabiduría que nos compartes en esta conferencia. Y si, bueno, si quieren conocer más sobre Margarita, pueden revisar su biografía en esta misma página, ir a sus redes sociales o a su sitio web en Universo de Familias. Y también pueden dejarle mensajes o preguntas aquí mismo que ella seguramente estará interesada en revisar y contestarles. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. Bueno, los dejamos invitadas a seguir revisando las conferencias de esta cumbre para construir juntos el mejor comienzo para nuestros niñas, niños y niñas.